Todo lo que se ha escuchado sobre la Torre de Babel está incompleto. No se trataba de un rascacielos mítico para trepar al cielo, sino de una torre-templo real en Babilonia cuya imagen, plano e inscripción de restauración por Nabucodonosor II han salido a la luz y cuyas dimensiones figuran en tablillas cuneiformes auténticas. Y, sin embargo, el propio texto hebreo no dice exactamente lo que muchos imaginan. Y aquí empieza la investigación. La versión popular afirma que una humanidad soberbia intentó construir una torre para alcanzar el cielo, y que Dios confundió milagrosamente su idioma y los dispersó por toda la tierra, según Génesis 11:1-9 en la llanura de Sinar, es decir, Babilonia. Pero hay problemas. El hebreo habla de una torre y una cima en los cielos, que puede ser un modismo de grandeza, juega con un doble sentido entre Babel y confundir. Y el contexto del antiguo cercano oriente nos habla de zigurats babilonios reales con templos en la cúspide, no de escaleras literales hacia el firmamento. Análisis textual. Génesis usa migdal, torre, un término común para estructuras elevadas, no una palabra especial para cielo o escalera al cielo. La frase con su cima en los cielos, Rosh Bashamayim, es consistente con un giro semítico para muy alto, como explican notas técnicas modernas, más que una pretensión literal de perforar el firmamento, y encaja con el modelo de zigurats, con santuario superior. El relato juega con safá, labio, lengua, para hablar de una única lengua compartida y con balal, mezclar, confundir. Para explicar el topónimo Babel, un juego fonético teológico, mientras que fuera del hebreo, la ciudad se llamaba Bab-Ilu, puerta del Dios. Contexto histórico-cultural. Sinar es la designación bíblica de la Baja Mesopotamia, Babilonia, donde se asentó la tradición de grandes ciudades con zigurats, como símbolos de culto estatal y centralización imperial. Los zigurats eran torres escalonadas con templo en la cima, concebidas como punto de encuentro entre cielo y tierra, y los griegos que visitaron Babilonia describieron una torre de 8 niveles con ascenso en espiral y un gran santuario arriba. En la literatura sumeria, el poema Enmerkari el señor de Arata evoca una época de una sola lengua y al dios Enki, cambiando el habla en sus bocas, un motivo próximo al de la diversidad lingüística que más tarde reconocerá el lector de Génesis. Evidencia arqueológica. Etemenanki, casa fundación del cielo y la tierra, el zigurat de Marduk en Babilonia, es el candidato principal que inspiró la memoria del Torre Ciudad de Babel, con medidas transmitidas por la tablilla del Esagila, Uruk, 229 a.C., y excavaciones alemanas que confirmaron una base cuadrada de unos 91,91 milímetros y accesos monumentales al sur. Heródoto describe el complejo de Zeus Bel, con torre apilada en 8 cuerpos, y escalera exterior en espiral, un perfil que encaja con lo que sabemos de Etemenanki, en época neobabilónica, aunque su relato requiere lectura crítica comparada con fuentes cuneiformes. Más recientemente, una estela con la figura de Nabucodonosor II, la fachada del zigurat y un plano del santuario, con inscripción que identifica Etemenanki, fue publicada y contextualizada por especialistas con procedencia del área del templo de Esagila en Babilonia, ofreciendo la imagen más directa del zigurat de Babilonia, en tiempos del monarca, Dire 604-562 a.C. Entonces, ¿existió la Torre de Babel? La síntesis más sólida es esta. Existió una torre-templo monumental en Babilonia, Etemenanki, documentada por textos cuneiformes, descripciones clásicas y arqueología, y el relato de Génesis dialoga con ese símbolo urbano imperial para denunciar una unificación orgullosa que busca hacerse un nombre y evitar la dispersión determinada por Dios. La confusión no es un capricho divino contra la tecnología, sino una respuesta teológica a la pretensión de uniformidad total, un contradiscurso hebreo frente a la propaganda de cohesión imperial de Babilonia, como subraya la lectura literaria del pasaje.
Descargo responsable. No hay un fósil de un colapso lingüístico instantáneo que la arqueología pueda aislar, pero sí una convergencia de textos hebreos, sumerios y babilonios que enmarcan el motivo de la lengua única y la torre en el paisaje histórico de Mesopotamia. ¿Por qué importa hoy? Porque advierte que la unidad sin límites ni trascendencia se convierte en uniformidad al servicio del poder, y que toda torre, que pretende cimentar el cielo en términos de fama y control, termina derrumbándose bajo su propio peso simbólico. En un mundo hiperconectado, el relato recuerda que multiplicidad y diversidad lingüística no son un defecto a reparar, sino un freno providencial a la idolatría del proyecto único, y llaman a orientar el ingenio humano hacia el bien común, bajo una humildad que rehúye hacerse un nombre a costa de todos. Leído así, Babel no desacredita la cultura o la técnica, sino su absolutización, y reinterpreta una torre real de Mesopotamia como una parábola permanente sobre el corazón humano y sus ciudades. Si esta investigación ayudó a ver la Torre de Babel con ojos históricos y textuales, no olvides suscribirte y comenta qué has aprendido hoy.